Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Angie Ortegón y que quiero pues dar mi punto de vista referente a las prácticas pedagógicas de aula. Bueno, quiero tomar como un fragmento que me llamó mucho la atención del señor Chevallard, ¿cierto? Que pues propuso su idea en 1998 de qué son esas prácticas pedagógicas de aula. Entonces dice así, ¿no? La defiende como la capacidad que tiene el docente en transformar ese saber que posee el estudiante, ¿no? Ese conocimiento, esos presaberes, y gracias a su contexto, ¿no? Y al saber posible de ser enseñado. Entonces, en el cual obviamente el docente realiza una despersonalización de su conocimiento de tal forma que los educandos se apropien de él. Entonces, estoy de acuerdo con el señor Chevarat, ya que es eso, nosotros como docentes tenemos esa tarea. Entonces es obviamente impartir el conocimiento, en este caso obviamente de biología, ya que somos docentes de biología, y no podemos negar que el estudiante o las generaciones actuales tienen muchos conocimientos, están bombardeados de mucha información y que ellos absorben e investigan todos los días. Entonces yo pienso que nosotros como tal estamos llamados a ser, o sea, docentes muy dinámicos, ser docentes que entiendan estas generaciones, que, que en nuestras prácticas pedagógicas de aula seamos muy activos, como dije anteriormente, estemos muy actualizados, tengamos en cuenta muchos esos presaberes de los estudiantes, que es, o sea, el punto clave también para tener en cuenta, y desde allí empezar a impartir esos conocimientos, ¿no? Tenemos que recordar también que estas generaciones son muy visuales, son muy vivenciales, entonces nosotros como tal tenemos que ser docentes muy dinámicos, tenemos que ser docentes que no nos podemos limitar a las cuatro paredes del aula, ¿no? Sino que aula yo considero que se refiere más como a esa construcción de conocimiento, ¿no? Que esas prácticas tienen que llevar a eso, a una construcción de conocimiento. Que a partir de esos conocimientos previos, bueno, de mi punto de vista, y entre todos construyamos, perdón, el conocimiento, la descripción de cierto tema, de la célula, de los organismos vivos, no vivos, de los ecosistemas, de qué está pasando con nuestra casa común, como lo dice el Papa. Entonces yo pienso que nosotros como docentes de biología tenemos que hacer esas prácticas muy vivenciales, a través de los laboratorios, a través de salidas de campo, a través de salidas pedagógicas, no quedarnos encerrados en esas cuatro paredes que entre comillas es el aula, ¿no? Sino que el aula es todo. O sea, podemos ser un aula viva y es eso, ¿no? Y más nosotros de biología, que podamos ir, si tenemos de pronto plantas en el colegio, ir, tocarlas, mirarlas, describirlas, mirar la importancia que tienen en el ambiente, animales, mirar, descubrir, que los chicos observen, indaguen, hagan hipótesis. Bueno, nosotros tenemos que ser obviamente esos dinamizadores de esas prácticas, de esos conocimientos. Entonces yo considero que sí, nosotros como docentes de biología tenemos que hacer esas prácticas muy vivenciales. Nuestras generaciones cada vez son más dinámicas, como lo dije anteriormente, entonces nosotros no nos podemos quedar limitados a un salón de cuatro paredes donde el estudiante se quede quieto o se quede callado, sino que al contrario, ¿no? Que ellos sean esos actores principales y nosotros seamos esos guías en el descubrir, perdón, el conocimiento, ¿no? Y obviamente sabemos que los chicos y nosotros mismos también aprendemos más observando, mirando qué pasa con ciertas especies, con ciertos ecosistemas. Entonces, yo considero que nuestras prácticas de aula y más en biología tienen que ser muy vivenciales. Eh,
reitero, estas generaciones son muy dinámicas, que muy visuales. Entonces yo pienso que es eso, ¿no? Darles como muchas herramientas también tecnológicas, eh, que hay muchas en la actualidad en cuanto a los temas de biología, en cuanto a las diferentes, de pronto, acciones que el hombre ha hecho en contra del ambiente. Entonces también hay muchos videos, muchos documentales que pueden también orientar a los chicos y también de pronto cambiar un poco la conciencia, o las acciones mejor, de pronto que no están bien hechas, y crear más bien esa conciencia frente al cambio, frente a que todo es posible y que ellos pueden hacer grandes cosas, que tienen todas las posibilidades, tienen todas las herramientas, y que si nosotros creamos conciencia en ellos y les damos ese amor por la vida, ellos entonces ya no van a atentar contra su vida propia. También en unas generaciones que todo lo quieren rápido, y si no lo hacen entonces hay que morir. Cambiar como ese chip, ¿no? A través de esas prácticas pedagógicas, y lo que iba diciendo, crear en ellos esa conciencia, ese amor por la naturaleza, por la vida animal, la vida de los vegetales, los ecosistemas, el agua, el aire. Entonces yo pienso que si nosotros desde esas prácticas de aula damos o impartimos o cambiamos esa conciencia y ese compromiso con nosotros y con nuestra casa común, ellos van a cuidarla, ya que a veces, si nosotros no conocemos algo o alguien, pues obviamente no lo voy a cuidar. Entonces esa es la tarea de nosotros como profesores de biología en nuestras prácticas de aula: hacer que los chicos se enamoren de nuestra casa común y todo lo que ello lleva, para que ellos la cuiden y generen acciones de cambio, y se pueda ayudar a nuestro planeta, se puede ayudar con el cuidado. Entonces yo pienso que nosotros tenemos una gran misión, que es construir conocimiento con los estudiantes, y que, o sea, obviamente no sean solamente conocimientos, teorías y demás, sino en valores como el cuidado, el respeto, la responsabilidad. Y si hacemos esa formación integral con ellos, construyendo eso con ellos van a ser mejores seres, mejores ciudadanos, mejores protectores de nuestra casa común. Entonces yo considero eso, que somos transformadores sociales, y eso lo tenemos que hacer obviamente en nuestras prácticas pedagógicas de aula, pero teniendo en cuenta que el aula no son cuatro paredes, sino el aula puede ser un parque, puede ser eh, el jardín, puede ser el parque, el patio del colegio, puede ser mi casa también, ¿no? Y bueno, así hacemos el conocimiento más cercano con ellos. También obviamente conocemos y tenemos en cuenta el contexto del estudiante, las necesidades, y así obviamente el chico va a entrar a nuestra clase de biología no por una obligación, sino por un gusto, porque es algo está pasando en la actualidad, y yo puedo desde allí buscar una solución, buscar una respuesta. Entonces pienso que eso debe ser una práctica pedagógica, y más en la actualidad. Muchas gracias.